Bueno, hoy vamos a ver el cuarto contenido de la asignatura de instrumentación industrial. Vamos a hablar un poquito de instrumentos y variables industriales. Esa es una sesión de conceptualización. Vamos a ver algunos conceptos y sus definiciones que nos van a ayudar en el transcurso de la asignatura. Vamos a hablar de los instrumentos de medición y los instrumentos de control. En esta sesión solamente vamos a hablar conceptos, no solo vamos a tocarlos así por encimita, porque ya vamos a dedicarle varias sesiones a los instrumentos industriales en cuanto a la medición y también en cuanto al control. Entonces, esta clase es bien por encimita. Vamos a hablar de cómo se clasifican los instrumentos de medición. También cómo seleccionamos instrumentos o qué factores tomamos en cuenta para seleccionar instrumentos de medición y de control. Y vamos a hablar también de las variables y las perturbaciones a las que se ven sometidos los instrumentos y toda la industria, por supuesto. ¿De acuerdo? Bien, ya saben que si tienen cualquier duda, pues escriben en el chat o lo hablan por el micrófono. Todo eso está súper permitido y exhortado, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los instrumentos de medición. Con los instrumentos industriales ya hablamos que nosotros podemos medir y controlar variables dentro de un proceso. Esto es empírico, esto será muy... Ustedes podrán generarse una idea propia, ¿verdad? Pero al final ya definimos nosotros que con un instrumento industrial nosotros medimos y controlamos. Los instrumentos industriales los podemos clasificar en dos. Lo primero, los de medición, que se usan para medir una cantidad desconocida, que nosotros vamos a llamar captadores, y los instrumentos de control, que nosotros utilizamos para controlar y para modificar las magnitudes de las variables. Así como mencionamos en la clase anterior, todos estos instrumentos se comunican de forma eléctrica, y sobre todo utilizando electrónica. Ya hay que hacer una distinción entre la eléctrica y la electrónica. Gracias a sus componentes podemos tomar en cuenta una u otra. Y más adelante vamos a ver cómo se comunica. Entonces, recordemos este diagramita que teníamos acá. ¿Qué tipo de lazo de control es este que les estoy poniendo acá? ¿Qué tipo de lazo de control es? Cerrado. Es un lazo de control cerrado. ¿Y por qué vamos a hablar de lazo de control cerrado sobre los sistemas de control de lazo abierto? Bueno, principalmente porque con un lazo abierto el control que podemos tener es demasiado limitado. ¿De acuerdo? Con los sistemas de lazo abierto nosotros no podemos hacer una retroalimentación de la variable que estamos tratando de controlar, ni tampoco del resultado final del proceso. Por lo tanto, necesitamos entender los sistemas de lazo de control cerrado, que son los más complejos. Vamos a hablar específicamente de los captadores porque estamos hablando de los instrumentos de medición. ¿De acuerdo? Entonces, un captador va a ser un dispositivo que es sensible a las variaciones de una magnitud física y que además proporciona una señal útil, que generalmente es eléctrica. Los sensores, por lo general, yo creo que en su mayoría, trabajan con señales eléctricas, ya sea señales de voltaje o señales de corriente. Y recordemos lo que hablábamos, una señal de este tipo, de los captadores, como generalmente se utiliza la pequeña señal, así se le llama a la electrónica, hablamos de corriente directa la mayoría de las veces. Hay sensores que trabajan con corriente alterna, pero más adelante lo vemos. ¿Dudas hasta acá? ¿Nada? Bueno, entonces, ya definiendo más concretamente, un instrumento de medición es un dispositivo que ustedes van a utilizar para medir cantidades desconocidas en tiempo real y compararla con otras cantidades estándares que tienen unidades predefinidas, unidades y magnitudes predefinidas. ¿De acuerdo?
¿Quién me quiere decir qué es el tiempo real cuando hablamos en términos de instrumentos industriales? ¿Qué es el tiempo real? Hola. Lo actual, lo que está pasando, sí y no, Herbert, porque recordad que por las distancias a veces ese tiempo no es instantáneo, no es exactamente lo que está pasando en este preciso momento. ¿De acuerdo? Es más, ahorita nosotros lo podemos ver. Yo estoy con un desfase de tiempo como de 3 segundos entre lo que yo estoy transmitiendo y lo que ustedes están recibiendo en su dispositivo, ya sea laptop o celular. Entonces, ¿se puede decir que yo estoy dando una clase en tiempo real? ¿Sí o no? No del todo. ¿Y de qué depende? Del desfase. Bueno, en general depende de lo que nosotros tomamos en cuenta como tiempo real. Básicamente, un sistema que trabaja en tiempo real es aquel sistema, sobre todo los sistemas digitales, que interactúan de manera activa con dinámicas ya establecidas con relación a sus entradas y sus salidas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vaya, más adelante vamos a tomar esta definición y la vamos a alargar un poquito, pero vaya, ¿qué pasaría si un robot recibe una señal tarde? ¿Qué pasaría si un brazo mecánico que tiene que desplazar una pieza recibe una señal que toma, bueno, o que tiene que desplazar varias piezas en un segundo y que le tomó a la señal llegar un par de décimas de segundo más tarde? ¿Qué pasará en esa industria? ¿Qué creen que pasa en esa industria? Puede cometer fallos, a pesar de que el robot está funcionando de la manera correcta. Entonces, básicamente, un sistema de tiempo real va a tener una relación, va a ser un sistema, perdón, que tiene una relación real entre sus entradas y sus salidas. Vamos a hablar de tiempo real dependiendo de cada industria. Y por ejemplo, para una clase como la que estoy dando, yo sí estoy hablando en tiempo real, porque se espera que este desfase, pues obviamente por las características de la red de internet de la UCA y las características de la red de internet que ustedes pagan, el desfase puede ser mayor o menor. Incluso alguien puede escucharme 4 o 5 segundos más tarde. Pero estoy hablando en tiempo real y ustedes están interactuando conmigo o entre comillas, en un tiempo real. ¿Produce errores? Tal vez. Pero si se fijan, cuando ustedes reciben la grabación más tarde, se dan cuenta que la interacción ha sido natural y que ustedes pueden hacer su pregunta y yo les voy a responder como que estuviéramos hablando aquí frente a frente. Hay sistemas, por ejemplo, como dice Fátima y como dice María José, hay un atraso de la producción, hay tiempos muertos y a pesar de que el sistema trabajó bien, la regó porque la señal no se envió en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con los conceptos. El tiempo real es un poco complicado y más adelante lo vamos a tocar, pero eso va a depender de cada industria y de cómo estén relacionadas las entradas y sus salidas. ¿De acuerdo? No sé si hay dudas hasta acá. ¿Dudas?
¿Nada? Bueno. Los instrumentos de medición o captadores están formados por un sensor que está en contacto con la variable del proceso que mide, un transductor que modifica la naturaleza de la señal para que sea fácilmente procesable o fácilmente medible, y un transmisor que convierte la señal del transductor en una señal que se transmite al sistema de control. Entonces, cuando ustedes hablen de, entre comillas, sensores, tienen que acordarse que no están hablando del sensor como tal, porque no solo les va a dar una medición, más bien, porque del sensor ustedes van a obtener una medida, y esa medida ya fue censada, ya fue transducida y ya fue transmitida para que ustedes la puedan leer. Realmente cuando nosotros hablamos de sensores, un sensor de temperatura, un sensor de luz, un sensor ultrasónico, estamos hablando de un captador que tiene estas tres partes: un sensor, un transductor y un transmisor. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, si tenemos un caudalímetro, que es el dispositivo que se utiliza para medir el caudal de una tubería o de un flujo cualquiera, la magnitud que va a medir o que va a percibir el sensor va a ser los litros por segundo que están pasando por esa tubería. El sensor va a dar esa medida, se la va a pasar a un transductor y el transductor la va a convertir a un voltaje. Ese voltaje probablemente vaya a necesitar ser transmitido de alguna manera, y como hablamos en la clase anterior, los transmisores transmiten la mayoría de las veces con una corriente del orden de los miliamperios. ¿Cuál fue el rango que dijimos que trabajan los instrumentos de medición y control para las corrientes? El rango de corrientes. Entre 4 y 20 miliamperios, así es. Entonces, para ustedes, ¿cuáles creen que son los factores importantes que deben seguir para elegir un instrumento de medición? Aunque yo aquí no le pondría factores, yo aquí le pondría características. Voy a cambiarle eso. Características importantes para elegir un instrumento de medición. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cuáles creen que pueden ser las características importantes? La escala es una muy buena característica. ¿Qué más? ¿Qué más? Podría ser el rango de trabajo, por ejemplo, la temperatura, dónde va a estar. Ok, puede ser. Las características físicas del entorno. ¿Qué más? ¿Qué más, señores? No sé, algo importante creo que sería lo que vas a medir, ¿verdad? Lo que vas a O medir, ok. sea, el objeto. Ok, las características físicas del objeto o de la variable. Entre otras, podemos hablar del rango, de la precisión, la exactitud que debe tener el instrumento, la resolución con la que puedan medir, qué tan sensible es, qué tanto se pueden reproducir las mediciones, qué tanto se pueden repetir las mediciones, su zona muerta, su histéresis, su error, etc. Hablamos generalmente del instrumento de medición como tal. Pero ya vamos a hablar más adelante. Todavía esto lo vamos a expandir un cacho más, porque vamos a hablar de cada una de estas características bien profundamente. Vamos a especificar cómo se relaciona con los instrumentos de medición en las próximas clases. Los instrumentos de medición se pueden clasificar de la siguiente manera. Vean. Primero, por su funcionamiento. Un instrumento de medición puede ser mecánico, puede ser eléctrico o puede ser electrónico. Los mecánicos cambian su comportamiento bajo la acción de una magnitud física
y se utilizan por lo general para leer cambios que se producen de manera estática. Por ejemplo, podemos hablar de un flotador que no hace más nada que dar el nivel de agua en una regla, por ejemplo, y ese flotador solo se va a mantener obviamente flotando en el tanque y va a indicar en dónde está colocada el nivel de agua. Por ejemplo, un termómetro esos de mercurio, ese es un instrumento de medición mecánico, porque lo único que está sucediendo es que está subiendo esa columna de mercurio, ¿de acuerdo? Que nos está indicando a dónde está la temperatura, pero más nada. Luego los instrumentos eléctricos dan indicaciones más rápidas y convierten movimiento mecánico a una señal eléctrica. Por ejemplo, podemos hablar del tacómetro de su vehículo, que está midiendo la velocidad con la que se mueven las llantas de su vehículo y eso lo está transformando a una señal eléctrica que le dice al tacómetro: hey, mueve la aguja de acuerdo a cómo se mueve el carro. O un instrumento electrónico que tiene un tiempo todavía más rápido de respuesta y miden cambios estáticos y también dinámicos del sistema. Por ejemplo, podríamos hablar de una electroválvula, bueno, eso sería ya más un instrumento de control. Pero básicamente tienen un tiempo rápido de respuesta, miden cambios estáticos y miden cambios también dinámicos. Luego, si son eléctricos, pueden ser absolutos si miden la variable del proceso directamente sin utilizar ninguna conversión, ni tampoco requieren comparación con ningún otro estándar. O bien son secundarios si necesitan ser calibrados contra un patrón o contra un estándar. Por ejemplo, un absoluto podría ser, absoluto puede ser el mismo termómetro de mercurio de lo que estábamos hablando, y un secundario podría ser no recuerdo ahorita exactamente cómo se llama, permítanme, por aquí lo tengo. O un pirómetro. Un pirómetro también mide la temperatura. Pero ¿qué hace el pirómetro? El pirómetro lo que hace es, mediante la observación y la comparación, lo que hacen es calentar un filamento, y eso se usa para hornos de fundición, por ejemplo. Calientan un filamento que se pone al rojo vivo y se calcula más o menos, la temperatura a la que está la fundición mediante una comparativa contra ese elemento que está siendo calentado, ese filamento que está siendo calentado. Ojo, que estamos hablando de que estos absolutos y secundarios no son solo eléctricos, oye, son de todo esto realmente. Yo quizás les voy a arreglar este diagramita, porque es de todo. Pueden ser eléctricos, mecánicos, electrónicos, pueden ser absolutos y secundarios. Luego, pueden ser análogos, y aquí los eléctricos saben mucho de esto, de la parte análoga digital. Los analógicos o análogos son aquellos instrumentos que miden señales continuas en un rango específico. Por ejemplo, volvemos otra vez al ejemplo del tacómetro. Si usted tiene un carro de los que no son deportivos, sino tal vez más familiares o tal vez no tan nuevos, va a haber un tacómetro o un velocímetro de aguja. Esa es una medición analógica. Pero también puede tener un carro de los deportivos, así de los más lujositos, que ahora tienen el velocímetro digital, que las señales van a variar en pasos discretos y toman un valor finito o un valor finito en un rango específico. Estos instrumentos de medición son más rápidos y tienen una mejor precisión, pues porque nos pueden dar un valor, hablando siempre del instrumento de medición, de velocidad o de revoluciones por minuto más exacto. También tenemos aquellos que se llaman todo o nada, que son parte de los digitales, que poseen únicamente dos estados. Por ejemplo, si medimos conductividad eléctrica en un circuito, usted va a decir conduce o no conduce. Luego tenemos por la forma en la que miden. Pueden medir ya sea por desviación
que la cantidad de medición desvía el puntero del sistema móvil del instrumento, que se fija en una escala calibrada. Puede ser por tipo 0, o es una indicación nula que determina la magnitud de la medida, cuando el valor de la cantidad medida es igual a la medida patrón desviación 0, por ejemplo, una balanza. Y finalmente, por el valor que se mide. Pueden ser indicadores que miden e indican la magnitud de la cantidad medida, por ejemplo, un voltímetro analógico que mide la cantidad de diferencia de potencial que hay entre dos terminales de manera indicativa. Puede ser un integrador que miden variables por cierto tiempo y son capaces de dar un valor promedio. Por ejemplo, el medidor de energía que ustedes tienen en su casa. Ese medidor lo que va a hacer es empieza a medir durante todo el día todo lo que ustedes están consumiendo y al final da un valor medio, porque obviamente si ustedes tienen varios focos encendidos 2 horas en el día, eso nunca les va a generar un kilowatt hora, no llegan al kilowatt hora. Pero, por ejemplo, entonces les da un valor promedio de lo medido durante el día e incluso durante el mes. Y los registradores o grabadores, que son instrumentos que registran valores para analizar su comportamiento en el tiempo. También los medidores de energía, tal vez ya los más robustos y los que se utilizan para los estudios energéticos, pueden entrar en esta categoría. Ok, ahora, una medición tiene estas 3 fases. Primero, la medición se hace la medición a través del sensor. El sensor ya dijimos que es el dispositivo del captador o dentro del captador que percibe la magnitud física y dice, ok, ya medí. ¿Y ahora qué hago? Ahora lo voy a convertir a una señal eléctrica para poder acondicionarla y luego convertirla. Esta es la parte transductora. Ven acá que dice convertidor AD. Ese es un convertidor análogo digital. ¿Por qué? Porque buscamos que nuestra señal se transforme de un valor de un intervalo continuo a un valor discreto que se pueda medir o más bien que se pueda procesar. Tradicionalmente se procesan las variables discretas. ¿Por qué? Porque los sistemas con los que se procesan, por ejemplo las computadoras, son dispositivos discretos. Y por último, esa señal digital pasa a un sistema de procesado con lo que se puede transmitir. Esta es la parte transmisora de la medición. No sé si hay dudas con esto. Realmente no es muy profundo eso, pero creo que hace la labor que quiero explicar. ¿Hay dudas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Todo bien? Vale, chivo. Ok. Ahora vamos a hablar de los instrumentos de control. Ya definimos un poquito de los instrumentos de medición. Ahora nos vamos a pasar a los instrumentos de control. Volvemos a ver este diagramita de el de lazo cerrado, pero ahora nos vamos a centrar específicamente en el preactuador y en el actuador, que al final son los instrumentos de control. Un actuador es un dispositivo final de control. A través de una señal del controlador efectúa una acción sobre el sistema. Ojo que por lo general es un conjunto preactuador-actuador y a todo eso se le llama el actuador. Aquí en el diagrama porque a veces hay que hacer la distinción, pero por lo general ustedes van a tener un actuador solamente. Los instrumentos de control, que también son conocidos como actuadores o elementos finales de control, van a modificar la variable manipulada de acuerdo a la señal del controlador y resumen de manera directa cualquier acción correctiva sobre el proceso que está siendo controlado. Regulan la entrada o salida de material útil
para el proceso. Una válvula es un elemento de control, un instrumento de control que está regulando la cantidad de agua o la cantidad de aceite o la cantidad de cualquier cosa que esté pasando, o de refrigerante, pónganle, por una tubería. ¿De acuerdo? Y ese es material útil para el proceso porque ese refrigerante nos va a servir, por ejemplo, para enfriar alguna máquina. Los actuadores básicamente funcionan de manera opuesta a los elementos de medición. El instrumento de medición recibe información del medio y actúa sobre o le da una orden sobre al actuador mediante el controlador, ¿no? Mientras que el actuador obtiene una entrada a partir de este controlador, a partir de ese proceso, y produce una salida que afecta al medio. ¿De acuerdo? En términos sencillos, un actuador va a ser cualquier dispositivo que va a modificar la variable que estamos controlando de acuerdo a lo que esté diciéndole el controlador que haga. Y aquí les pido que recuerden el diagramita aquel de medición, capta, transmite, controla y ejecuta, ¿no? Los instrumentos de control pueden ser válvulas, que varían el caudal modificando la pérdida de carga por el obturador, cilindros que controlan procesos a través de las posiciones del pistón, motores que transforman energía mecánica para realizar un trabajo, bombas que incrementan una presión para mover un fluido, o amplificadores de potencia que reciben una señal y la amplifican. Esto es más de la parte dura de eléctrica, pero básicamente es algo con lo que toda industria cuenta. Válvulas, cilindros, motores y bombas, eso es fijo que lo van a encontrar. Si ustedes van a trabajar de mantenimiento, la gente de industrial que trabaja viendo los procesos industriales, los electricistas que chequean bombas y motores, los mecánicos que están chequeando siempre, por ejemplo, en plantas de tratamiento de agua, se van a encontrar con un montón de estas cosas, ¿sí? Ok. ¿En dónde entra un variador de frecuencias? Un variador de frecuencia entrará más en la parte de preactuadores, porque lo que hace es, obviamente, variar la frecuencia para que el motor funcione a lo que se requiere. Vamos a hablar de los variadores de frecuencia más adelante, creo yo. A ver si nos da un poquito de chance. Pero es ahí donde entra. Porque acuérdate que lo que va a regular el variador de frecuencia es al elemento final de control. Claro que actúa mediante un controlador. Y el controlador le dice, mira, actúa sobre el actuador. Por eso es un preactuador. Entonces, dentro de la industria, la conceptualización es muy importante y eso es algo que yo siempre he criticado de los ingenieros, porque lo sabemos, pensamos que no es necesario estarlo conceptualizando, porque ya podemos actuar sobre las máquinas sin necesidad de definirlo. Y eso es un error, porque nosotros tenemos que conocer específicamente qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos trabajando, con quién nos estamos enfrentando a la hora de realizar cualquier trabajo. Entonces, la conceptualización nos sirve para que nos podamos comunicar de manera universal, es decir, que lo que hablen ustedes con un ingeniero de Guatemala, o un ingeniero de Perú, o un ingeniero de Finlandia, o un ingeniero de China, sea lo mismo. Y así podamos entendernos, ejecutar y dar seguimiento a comandos y consignas que controlen procesos. Y ojo, que esto no es una exageración. Ustedes cuando trabajan en empresas, sobre todo en aquellas empresas que son multinacionales, se van a dar cuenta. Cuando falla algo, tienen que llamar al ingeniero de allá de Europa que se los vendió. Y tiene que venir el ingeniero a hacer el mantenimiento, a dar las capacitaciones y tienen que entenderse con lo que están hablando. Probablemente no con el idioma, pero lo mismo que ellos estén hablando es lo que tienen que hablar ustedes. Y así, por ejemplo, si viene un ingeniero a dar mantenimiento a plantas de voltaje, un chino, por ejemplo, va a tener que hablar en el mismo lenguaje técnico que hablan ustedes. Y si ustedes no tienen esa conceptualización, muy difícilmente van a poder darse a entender, o peor aún, van a poder entender lo que les está hablando él o ella.
Para controlar, entonces, nosotros hemos dicho que necesitamos tres cosas. Algo que controlar, un elemento que la controle y un punto o un marco de referencia que permita que se haga un control. ¿De acuerdo? Vamos a definir ahora algunos conceptos usuales en instrumentación industrial. Vale. Alguien me dice, por favor, ¿qué es una variable? En automatización, en ingeniería, ¿qué es una variable? Quizás podría definirse como un parámetro que cambia y que es objeto de estudio, que puede analizarse. Ok, un parámetro que cambia y que se puede estudiar. De acuerdo, me parece esa definición. Una variable va a ser cualquier característica, cualidad o propiedad que puede cambiar con relación a sí misma o con relación a diferentes objetos o entornos a lo largo del tiempo. Estos cambios pueden percibirse, se pueden ver, se pueden oler, se pueden tocar, se pueden saborear y además pueden medirse. Esa es una variable, muy generalmente o en un estricto sentido general, eso es una variable. Las variables por lo general tienen valores que se encuentran dentro de un intervalo previamente definido o conocido. ¿De acuerdo? Ustedes, por ejemplo, no esperan encontrar una persona de 200 años. ¿De acuerdo? La edad es una variable, la edad de una persona es una variable. Pero no creo yo que nos vayamos a encontrar en los próximos milenios una persona que sobrepase los 200 años. Hay un intervalo definido. Así, por ejemplo, ustedes nunca van a encontrar agua en estado líquido aquí a nivel más o menos del mar que esté a 150 grados Celsius. Eso es ilógico, a menos que esté sometido a una presión elevada, pues. ¿De acuerdo? Pero a una presión atmosférica normal no van a encontrar agua líquida a más de 100 grados Celsius, ¿no? Estamos claros con eso. Y así vamos a ver que todas las variables, el agua líquida es una variable, la edad es una variable y así muchas variables están siempre dentro de un intervalo. Las variables pueden ser cualitativas, definidas por las cualidades de algo, cómo se ve, a qué sabe, cómo huele, o cuantitativas si se expresan numéricamente, cuánto mide, cuánto pesa, cuán caliente está, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué variables pueden medirse y cuáles son las más comunes en la industria? ¿Quién me quiere responder esta? ¿Qué variables pueden medirse y cuáles son las más comunes en la industria? Ok, la temperatura. ¿La temperatura es una de las más comunes en la industria? Sí. ¿Qué más? Velocidades. La velocidad es una variable que se puede medir, aunque no es una de las más importantes en la industria, no es de las más comunes. La presión es una variable que puede medirse y además una de las más comunes también. Gracias, Nelson. ¿Qué más? El tiempo. El tiempo también puede medirse, aunque eso, yo siempre he pensado que el tiempo es más obsesión de los ingenieros industriales. Pues siempre están con el lead time y el tiempo de proceso y el tiempo de no sé qué. Entonces, no es de las variables industriales más importantes, sino que el tiempo es una variable que está más ligada a la gestión de los procesos, a la gestión de las empresas, más que de la parte operativa industrial. Solo pensando en pisto, cabal, cuánto se ahorran por el tiempo perdido o el tiempo no trabajado, ¿no? Gracias, Mario. El peso es una variable que puede medirse, así es. En general, nosotros podemos medir toditas las variables físicas y químicas que se pueden percibir y además algunas que no pueden percibirse. En eso tenemos que estar claros. Por ejemplo,
La radiación, ¿cómo medimos radiación? Hola. ¿Cómo medimos la radiación? ¿Alguien sabe cómo se llama el instrumento para medir radiación? Bueno, hay varios, pero alguno. Luxómetro. No, el luxómetro mide luxes. Eso no es radiación, eso es iluminancia. Bueno, el dosímetro. Este creo que es médico, ¿no? Creo que es un poco más del lado médico. Sí, el dosímetro mide algún tipo de radiación, pero los que más se utilizan en la industria son los medidores o los contadores de Geiger. Son instrumentos que se utilizan para medir la radiación de lugares o de personas, miden la cantidad de partículas que hay en un área determinada y también la radiación ionizante. Más adelante hablaremos de eso, pero era más de cultura general. ¿De acuerdo? El luxómetro no, el luxómetro, Mario, el luxómetro mide la iluminancia en un lugar de trabajo o en el ambiente y no es particularmente peligrosa esa radiación. Te falló San Google, ni modo. Bueno, las variables más comunes en la industria son 4, vea. El caudal, el nivel, la temperatura y la presión. Esas 4 son las que generalmente se usan para medir y controlar dentro de las industrias. Pero eso no significa que sean las únicas, por supuesto. Podemos tomar otras importantes como el peso, la conductividad, la resistencia, la densidad, la concentración, la humedad, el tiempo, la longitud, los ángulos, las propiedades eléctricas, la radiación, la fuerza, la intensidad de luz, entre otras. Y todas las que a ustedes se les puedan ocurrir se pueden medir por lo general. ¿De acuerdo? Hasta el picor de un chile o de una salsa picante se puede medir y eso hay medidores de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, vayan a investigar y busquen algún medidor raro que pueda medir alguna variable física o química que a ustedes se les ocurra y les aseguro que van a encontrar algo. Ok, ahora una variable controlada. ¿Qué es? La variable controlada va a ser la variable del proceso que usted desea mantener en un valor constante. Es la que se mide y que además se controla. Pero la variable manipulada es la variable que se modifica para corregir el efecto de alguna perturbación del medio y es la que modifica el controlador o el operario. Estos dos conceptos no deben confundirse ya que no se trata de la misma variable. Normalmente la variable controlada es la salida o el resultado del sistema. Ambas pueden ser cualquiera de las variables que nosotros mencionamos anteriormente. ¿De acuerdo? Por favor, esto chequéenlo bien, estudienlo bien. Variable controlada y variable manipulada no es lo mismo. Las perturbaciones son variables externas que alteran el sistema y modifican las variables controladas, lo que está en el ambiente, lo que puede afectar las propiedades físicas de lo que queremos controlar o del sistema en general. Por ejemplo, imagínense que hay una tubería que está en un campo abierto, un campo bien árido, y son como 100 metros de tubería que nosotros estamos agarrando agua y le estamos llevando a nuestro sistema. ¿Cuál creen que puede ser una perturbación del medio en ese campo árido que hace o que afecta al agua que está pasando a través de esa tubería? ¿Qué creen que le puede pasar a esa tubería por acción del medio?
que se puede dilatar, por ejemplo, dice Nelson, se puede fracturar. Eso afectaría. ¿Qué afectaría si se fractura o se dilata? Puede afectar la velocidad con la que fluye por esa tubería el agua. Podría calentarse también el agua por acción de la temperatura en el lugar. Si la temperatura del agua se eleva, entonces va a llegar más caliente que lo que yo la necesito. Probablemente vaya a necesitar enfriarla. Probablemente va a estar causando efectos adversos en las válvulas. Al pasar un líquido muy caliente a través de ellas, podría arruinar sus terminales. ¿De acuerdo? Pueden pasar varias cosas que a lo mejor nosotros no estamos previendo desde un inicio, que deberíamos, pero a lo mejor no, que afecten nuestro sistema, que afecten nuestro proceso. El punto de consigna es el valor deseado al que se quiere mantener la variable controlada. Por ejemplo, si yo quiero mantener esa misma agua que está llegando a un tanque a una temperatura mayor que lo que está llegando, hay un punto de consigna. Yo le digo, mira, tanque, necesito que estés a una temperatura de tanto. ¿Cómo lo voy a calentar? Bueno, allá pensaré yo, pues, una caldera que a lo mejor caliente esa agua a una temperatura que yo necesito. ¿De acuerdo? Le ponemos fueguito ahí abajo. De esa manera calentamos. Y puede ser de cualquier modo este punto de consigna. Lo importante es que esta variable debe mantenerse en ese punto. Y el error es la brecha o la diferencia entre el valor actual de la variable controlada, cualquiera que sea, y el punto de consigna. Es decir, si yo quiero que el agua de un tanque de fabricación de cerveza esté a 40 grados Celsius, si yo lo tengo a 38 grados Celsius, hay un error y objetivamente está mal. Y necesitamos mantener esa temperatura según el punto de consigna. Aunque esté a 39.5, hay un error. Y si está a 41, hay un error. El error va a ser la brecha, el gap entre el punto de consigna o el valor al que se quiere mantener la variable y el valor al que se encuentra actualmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en un sistema de llenado de tanque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos sensores, un sensor de un nivel máximo y un sensor de nivel mínimo. ¿Qué pasa si el agua baja de este sensor o si está más abajo que el sensor mínimo de nivel? Pues obviamente vamos a tener un error para empezar y se le va a decir al controlador, eso es el controlador, ese verbo. Le vamos a decir al controlador, mira, ya no está entre el intervalo que yo necesito que esté. Es decir, entre el mínimo y el máximo. Por lo tanto, ya sea, si es que se vació el tanque, que se abra la válvula de arriba y así llenamos el tanque. Y si está muy lleno, abramos la válvula de abajo para que se vacíe. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Entonces, en todo proceso de medición y control se pueden percibir estos componentes. Primero, el proceso. Al proceso le llegan variables de entrada, cualquiera que sea esa variable de entrada. Pero al proceso también le llegan perturbaciones. Esto es natural, esto es de siempre. Siempre van a haber perturbaciones por mínimas que sean. Y perturbaciones pueden ser desde un aumento de temperatura, desde las vibraciones provocadas por otra máquina, presiones que no queremos que haya o algún choque. Cualquier tipo de perturbación que afecte el proceso es parte de este proceso de medición y control. Además, tenemos variables manipuladas que entran al proceso. Por ejemplo, el agua que utilizamos para enfriar un motor, por ejemplo, o un compresor que pasa por el radiador, ¿no? Probablemente no sea necesariamente parte del proceso, pero necesitamos que pase esa agua para poder enfriarlo y si no, el proceso se fregaría. ¿De acuerdo? No sé si me entienden esta parte. Una variable manipulada podría ser el agua
y la variable controlada podría ser la temperatura de ese compresor. Entonces, si nosotros ponemos agua en el radiador, estamos manipulando la variable agua, ¿de acuerdo? Para poder controlar la variable temperatura. Y a partir de eso vamos a obtener nosotros variables de salida. No sé si esto queda claro, muchachos, o hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Ya se durmieron. Se alegraron con la nota y ya se durmieron. Hola, hola. ¿Todo bien? Seguro, les hago otro examencito de ahorita y estamos set. No, señores. Va, está bien pues. Vamos a ver si es cierto en el próximo control. Bien. Hay varios factores, esto lo voy a dar rápido porque ya me está comiendo el tiempo, tengo como 5 minutos para terminar. Hay varios factores que son importantes a la hora de que nosotros seleccionemos equipos de medición. Los 3 principales que podemos enumerar son los siguientes. Primero, las características de la variable y del proceso que vamos a medir. Depende el tipo de variable que estemos intentando medir. ¿De acuerdo? Y los diferentes instrumentos que estamos utilizando. Por ejemplo, si nosotros tenemos que elegir los instrumentos de acuerdo al tipo de variable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos a medir la presión de un fluido, vamos a utilizar manómetros si esa presión está arriba de la presión atmosférica. Pero si está abajo de la presión atmosférica, un manómetro no nos sirve. ¿Cómo se llama el instrumento que se utiliza para medir la presión atmosférica? Perdón, la presión de algo debajo de la presión atmosférica. Nope. El barómetro mide la presión atmosférica. El vacuómetro, así es, el vacuómetro porque mide vacío, de ahí viene. ¿De acuerdo? Luego, el campo de medida del instrumento, porque según sea el fenómeno físico que debemos medir, nosotros tenemos que ser capaces de medirlo y arrojar datos que tengan el mínimo de error. ¿Por qué? Porque acuérdense que con toda esta información nosotros podemos tomar decisiones, que al final es lo más importante. Por ejemplo, no podemos colocar un termómetro de mercurio en una fundición metálica, ¿no? Pues, ¿qué va a pasar con el termómetro de mercurio? Yo creo que ni siquiera va a llegar a tocar la fundición de lo caliente que va a estar. Y el vidrio se nos va a explotar ahí mismo. ¿De acuerdo? El campo de medida de un termómetro de mercurio obviamente no va a alcanzar para la fundición, ¿no? Por último, la universalidad del instrumento de medición que vamos a utilizar. Es decir, que pueda ser manejado y leído por cualquier persona de las que estén encargadas del sistema de instrumentación. Y además, que la información que esté siendo enviada sea capaz de transformarse a un lenguaje o un método que nosotros podamos entender o que podamos visualizar correctamente en una pantalla, por ejemplo. Así como para la medición, la selección del equipo de control también debe considerar factores que son bastante importantes. 3 de estos factores, que yo creo que son los más importantes, pueden ser el tipo y la cantidad de material que nosotros vamos a controlar. Obviamente el instrumento de control que nosotros utilicemos tiene que ir en función de esa cantidad.
por ejemplo, grandes caudales de agua, van a necesitar unas válvulas bien grandotas, mientras que un caudal pequeño, obviamente una válvula pequeña o una bomba pequeña, va a ser suficiente. Luego, que exista compatibilidad con los sistemas existentes, ya sea aquellos protocolos de comunicación o bien aquellas características físicas que sean comunes. Usted no va a poner dos tuberías que sean de distinto tamaño con una válvula que no pueda tener un reductor o un aumentador de rosca, ¿no? Tiene que colocarle el instrumento según lo que esté puesto ahí. ¿Por qué? Porque probablemente cuando ustedes tengan que instalar o reinstalar un dispositivo de medición y control, no van a hacer un cambio completo de la instalación, sino que van a poner uno o dos instrumentos a la vez. Y tercero, que viene de esto último que acabo de decir, el análisis de los proveedores y de soporte técnico, porque tienen que ustedes conocer la variedad, de proveedores y de soporte que puede haber, además de la experiencia de estas empresas. Y por último, tener repuestos que sean inmediatos y además accesibles económicamente. Y ese es el problema. Por ejemplo, la gente que compra carros de marcas que aquí en El Salvador no hay, eso es un ejemplo, siempre se está quejando de que nunca encuentra repuestos. O que nunca encuentra repuestos o que los repuestos son demasiado caros. Y entonces ya vienen y le dicen al otro, mira, no compres esa marca de carro porque no hay repuestos. O los repuestos son bien caros y nunca los encuentran. Se tardan un montón en venirlos. Entonces, siempre que usted vaya a requerir un instrumento de medición, un instrumento de control o un carro, siempre acuérdese de que usted tiene que analizar los proveedores y de soporte técnico también. Porque va a ser necesario tradicionalmente que existan estos repuestos para estos dispositivos que usted está instalando. ¿De acuerdo? Bien, ok, con eso vamos a terminar, muchachos. Les voy a dejar una tareita que ustedes me van a entregar el día de mañana. Van a investigar acerca de un ejemplo de control para la producción de algún producto de uso diario. Describa cómo se imagina usted el control del proceso, los sensores, los actuadores necesarios, las variables que ustedes creen que existen. Use gráficos, use dibujos, o si tiene fotos, pues use fotos para aclarar su respuesta. Y como guía para la respuesta, considere un artículo de la vida cotidiana. ¿Qué variables necesito medir? ¿Qué variables necesito controlar? Y les pido por favor que utilicen no más de una página para contarme todo lo que usted ha logrado investigar. ¿De acuerdo? Eso lo sacan en unos 20 minutos. ¿De acuerdo? No creo que sea algo súper elevado de trabajo.